A lo largo de la historia, la matemática ha sido considerada en casi todas las escuelas del mundo como una ciencia predominante, además de dar destrezas de pensamiento y considerada un lenguaje universal. ¿Qué estrategias de razonamiento crítico, lógico y reflexivo y qué contenidos están aprendiendo los estudiantes para desarrollar las destrezas matemáticas? ¿Cuáles serían las capacidades y los procesos que deben lograr en cada nivel de su desempeño? El Ministerio considera que un estudiante es muy excelente cuando resuelve operaciones combinadas, calcula las áreas y los perímetros, determina las probabilidades y traduce enunciados verbales en un problema del lenguaje algebraico que es capaz de resolver cada alumno. Su desempeño debería ser satisfactorio cuando realiza conversiones de las capacidades de longitud, utiliza números reales para resolver todo tipo de problemas y simplifica expresiones numéricas algebraicas, y se considera que debería de mejorar cuando puede ejecutar operaciones matemáticas, deduce secuencias numéricas e identifica procesos a través de un enunciado. Claro, sin llegar a los niveles anteriores. Lamentablemente, los alumnos están en nivel deficiente cuando tienen muchas debilidades en comprender y analizar los conceptos matemáticos. Por lo tanto, no tienen un vocabulario amplio. Y es aquí donde se encuentra la mayoría de nuestra población. ¿Qué contenidos incluye la prueba de matemáticas del Ministerio? Incluye desigualdades, inecuaciones, expresiones algebraicas, funciones, ecuaciones y relaciones. En aritmética incluye conversiones, porcentajes y operaciones básicas, así como la regla de 3 y las proporciones. En estadística incluye interpretación de gráficas, tablas y probabilidad. Aquí es donde menos puntean los alumnos. En geometría incluye ángulos, áreas y figuras planas, así como el teorema de Pitágoras y cálculo de volúmenes. En matemática comercial incluye repartos, proporciones y se aplica solo a estudiantes de secretariado y perito. Existen factores asociados a los establecimientos y a los estudiantes que influyen en su aprendizaje y ayudan a comprender los resultados de las pruebas y las distintas evaluaciones realizadas, observado los siguientes factores. Mayor índice socioeconómico del establecimiento, tener acceso a la electricidad, teléfono e internet, contar con agua, sanitarios y recolectores de basura, además de espacios para las computadoras, las bibliotecas y áreas para deporte y todo tipo de recreación. También es importante contar con los laboratorios, net para hacer tareas, mayor nivel cultural de los padres. Algún porcentaje de esta vida es que muchos niños y niñas tienen las mismas capacidades para estudiar las matemáticas, pero en muchas estadísticas se ha dicho que el niño tiene mejor punteo que la niña, pero a otros niños que tienen y se autodenominan ladinos, ellos tienen más porcentaje de lo que se denominan indígenas. Es un porcentaje que cada niño tiene la capacidad de ser mejor cada día. Es necesario que los estudiantes adquieran habilidades para leer comprensivamente y tener el hábito de la lectura. Deben desarrollar competencias relacionadas con análisis, razonamiento y comunicación de ideas. Todos los estudiantes del establecimiento han desarrollado la competencia lectora y matemática esperada. ¿Qué elementos pueden estar incidiendo positivamente en el aprendizaje de las competencias lectora y matemática? ¿Qué factores podrían estar teniendo un efecto negativo en el desempeño de los estudiantes? La construcción de conceptos y contextualización significativa del aprendizaje favorece el desarrollo de habilidades, más que la repetición, la memorización, además de las estrategias de enseñanza implementadas en el aula. Existen otros elementos que pueden incidir
positivamente en el desempeño de los estudiantes, como el liderazgo educativo, el clima escolar, recursos que ofrece el establecimiento y creación de oportunidades de aprendizaje, planificación, preparación del docente y del ambiente de enseñanza, prácticas docentes, acompañamiento pedagógico, evaluación y realimentación son algunos de los elementos que deben considerarse para incidir en los aprendizajes de los estudiantes. Muy buenos días, estamos aquí con la magíster en educación superior y también profesora de matemática y física, Mónica Pineda de Monroy. Y el día de hoy la vamos a realizar una pequeña entrevista y para ello le vamos a realizar dos preguntas bien puntuales. La primera pregunta tiene que ver con los jóvenes que se están graduando. Sabemos que su preparación es muy importante, pero nos preguntamos siempre, ¿dónde radica la importancia de que específicamente en el área matemática salgan muy bien preparados? En primer lugar, la importancia que tiene el área numérica en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños está en que desarrolla una habilidad de destreza, se llama pensamiento lógico. El pensamiento lógico es el que le permite a la persona resolver problemas, que es con lo que nos enfrentamos en la vida real, ¿verdad? Entonces, la matemática y el área científica le da al alumno herramientas para enfrentar los problemas y le da herramientas también para resolverlos, ¿sí? Enfrentarlos y resolverlos. Salir bien preparado en el área numérica le va a permitir primero, lo primero es ganar los exámenes de admisión en la universidad. Y lo siguiente es tener las suficientes habilidades y destrezas para aplicar lo aprendido en el área numérica a los problemas de la vida real. Por eso es una habilidad y destreza determinante en el perfil del egresado del diversificado. Bueno, esto nos lleva también entonces a la siguiente pregunta. ¿Por qué esa percepción de que la matemática es tan difícil y que solo las personas que son muy inteligentes van a salir bien preparados? ¿Por qué no la consideramos, como lo que usted nos acaba de decir, una herramienta que nos va a servir para la vida diaria? La razón está en dos aspectos. Yo hice un estudio precisamente para mi tesis de licenciatura sobre por qué había tanto problema en el aprendizaje de la matemática. Y en el estudio lo que obtuve como dato es que el maestro es fundamental en este proceso. El maestro y la percepción que el niño tiene de la matemática, que esa viene de su contexto familiar y de su ámbito. Entonces, en países como el nuestro, en donde no es parte del ámbito familiar este proceso y con maestros que no han crecido en ese ámbito, tenemos la dificultad de que el niño entra con la percepción de que la matemática es difícil, porque el maestro a veces no tiene las herramientas para conducirlo por los procesos uno a uno que los niños tienen que ir atendiendo, tienen que ir aprendiendo, y si el maestro lo que les muestra es esto, es difícil, esto sí les va a costar, y esos son los mensajes que constantemente les mandamos a los chicos, lo que hacemos es crear en ellos un paradigma contrario al que queremos, ¿ya? En las nuevas corrientes de enseñanza de la matemática se aprende jugando, se aprende a través de ejemplos, ¿sí? Cuando los chicos aprenden la matemática jugando y la relacionan con emociones de alegría, de satisfacción y de lejos de la frustración, que si no me salió de esta forma, lo puedo hacer de la otra, que es realmente como surgió la matemática. La matemática surgió de problemas de la vida real que el ser humano enfrentó y que resolvió, ¿verdad? Pero si la relacionamos con que deben de tener éxito en la primera vez que lo hacen, eso es lo que hace que los chicos teman resolver matemática. Pero si la enseñamos en un contexto de alegría, a través del juego, y empezamos desde muy pequeños a desarrollar este principio y este paradigma, para los chicos va a ser una de las materias preferidas y además les va a permitir abrirse a un mundo y a un panorama que ahorita está vedado. Si ustedes observan, las carreras masivas se van a las áreas en donde no hay reto, donde no hay dificultad, lejos del área científica.
cuando tenemos población habilitada y capacitada para poder seguir estas carreras. En la institución educativa donde trabajo tenemos unos talentos increíbles, porque hay un programa paralelo, dos programas paralelos, uno que se llama Programa de Olimpiada y otro que se llama Programa de Sociedad Científica, que les permite a los niños vivir en ese ambiente de alegría, de amistad sana, hacen una gran amistad porque comparten los mismos intereses, perdón, y eso los ha potenciado y les ha permitido ir a las Olimpiadas Internacionales, estudiar después carreras que nadie estudia, licenciatura en física, licenciatura en matemática, y es especializar en el extranjero. O sea, cuando enseñamos el área numérica y la relacionamos con alegría, sensación de logro, sensación de que si el problema no me salió, no es un fracaso, no, que es un intento, es un camino que aprendí, ya sé que este no es y puedo seguir otro y tengo otras herramientas para resolver, entonces ese paradigma de que la matemática es difícil y no me gusta, va a desaparecer. Pues agradecemos mucho su tiempo. Esta fue nuestra entrevista con la licenciada Mónica de Monroy, que esperamos que haya sido de utilidad a ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy en la Universidad del Valle de Guatemala con la licenciada Cristina Ruiz, que aparte de un profesorado en matemática, también tiene una licenciatura en educación y posteriormente una maestría en recursos humanos. Pero por sobre todas las cosas, las personas que la conocen la presentan como una apasionada de la matemática. Muy buenas tardes, Cristina. Hola, Mónica, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Tenemos varias inquietudes. Hemos estado últimamente investigando un poco y nos surge la inquietud de una diferencia que ya vemos en varios países, no solamente en Guatemala, por el gusto hacia la matemática entre los niños y los adolescentes. Pareciera que conforme se aumenta en edad, se disminuye este gusto hacia la matemática. ¿Qué opinión te merece esto? Es muy fácil que el mundo de los niños esté lleno de curiosidades por su desarrollo. Piaget nos indica que es la época en la que están tocando, probando, experimentando. Y como tú puedes ver, por ejemplo, aquí tengo yo una caja de paletas que si la traigo a clase, no sé, a los 5 o 6 años, incluso 8 o 10 años, a lo mejor todavía les llama la atención jugar con ellos, contarlas, desarmar los paquetes de 10 y volver a contar, prestar de un paquete. Pero si yo traigo un poco de material de a los 12, 15 años, de repente se ríen del material. Entonces, primero sería por la naturaleza de la edad en que estamos, pero también en esa naturaleza hemos de respetar qué le gusta a cada uno. Entonces, generalmente para los niños hay muchos más materiales en el mercado y nosotros les podemos ofrecer materiales que ellos toquen, que grafiquen, que vivifiquen las matemáticas y que la vean de día a día mucho más fácil. Pero si nosotros nos esforzamos en la adolescencia y les buscamos también materiales propios para su edad, por ejemplo como el cono acá, en donde puedo mostrarles todas las figuras cónicas, para ellos va a ser más apasionante si yo, por ejemplo, les enseño que esta es la figura de una parábola, o que si por ejemplo, al trabajar esta parte, la que nos sale en este corte es una circunferencia. Es mucho más atractivo que si yo solo llego a clase, como regularmente hacemos, y se las dibujo y se los hago de obligación a aprender y que lean el libro y además resuman el capítulo antes de yo explicarlo. Y nunca lo encuentran en la naturaleza, no lo ven en la realidad. Yo te aseguro que si ellos entendieran que esto es un cubo y que le puedan encontrar el volumen, si tiene cuántos cuadritos de estos y cuántas de las, por ejemplo, filas de el tamaño respectivo, que es de 5 por 5 por 5, entenderían mucho más rápido qué hacer y les gustaría. Por otro lado, me parece que también al respecto del tema de la preparación de los docentes, en Guatemala nos hemos esforzado mucho por la preparación de los docentes de primaria y descuidamos un poco la preparación del docente de educación media en matemática. Pareciera que es pararse e ir a explicar, no hay interacción. Nosotros, por ejemplo, últimamente usamos mucho el método de STEM o STEAM, que se refiere a que haya en clase, en la metodología siempre haya ciencia, haya ingenio, haya tecnología, haya incluso arte y haya matemática.
para poder hacer que el gusto por la matemática no se pierda, que conjugues algo de música, porque en la música también hay matemática, pero eso el adolescente ya no lo mira. Una última cosa es que, por ejemplo, al respecto de los gustos, a nuestros niños les gustan más todas estas cosas que, por ejemplo, otros niños y niñas, como pasa en la adolescencia, y ya hay gustos por las edades y su desarrollo. Por ejemplo, se enamoran o ya van más a fiestas, y entonces hay muchos más distractores que lo que había de niños. El apoyo de sus padres a lo mejor es más cuando son niños, porque los niños cuentan 100% casi con la presencia de padres o tutores que les enseñan. Por el contrario, los adolescentes son como abandonados a estudiar solos, los heredan a su responsabilidad, y pues solos muchas veces no pueden, ¿verdad? Por decirte algunos de los elementos que a mí me parece que hacen que al parecer no les gusta. Sin embargo, hay estudios que insisten en que si tú te preocupas por el elemento académico en los adolescentes, lo explotan y hasta con más independencia y entonces más fuerza que un niño, porque no es obligado a hacerlo, es voluntariamente que se dedicó a estudiar la ciencia, ¿verdad? Lo único es que requiere más tiempo, más dedicación, más hábitos, más disciplina, pero ya ves, una autodisciplina. A mí me parece que por ahí va un poco esa diferencia, Mónica. Me parece muy interesante. También nos surge otra inquietud. A ver. Se habla de una diferencia en cuanto a que hay más hombres que mujeres en las ciencias exactas. No solamente en la matemática, sino en casi todas las ciencias exactas. Pues habría que ver también que hay muchos más hombres que mujeres ejerciendo en estas áreas, así que pues parecería que esto es así. Eso no es cierto. ¿Cómo está esa situación? Pues bueno, mi experiencia me hace decirte que me inquieta mucho esa pregunta, me apasiona responderte, porque aunque los números dicen eso, y en efecto, por ejemplo, si vemos las últimas estadísticas que nos refieren a evaluaciones nacionales del sistema educativo en Guatemala, los hombres salen mejor que las mujeres, por ejemplo. Y desde el tiempo de Aristóteles fuimos tachadas las mujeres porque no teníamos pensamiento lógico, porque no pensamos, sino solo reaccionamos y solo obedecemos y solo cumplimos órdenes, y no somos perfectas y no fuimos hechas para las ciencias puras, para las ciencias exactas. Sin embargo, creo en realidad, no solo por ser mujer, sino porque he tenido estudiantes mujeres muy buenas, eficientes, de alto nivel. Conozco también en la universidad excelentes profesionales dedicadas a la ciencia y a las ciencias puras, a la biología, a las ciencias químicas, ingenieras maravillosas con ingenios y talentos grandes, científicas, mujeres a lo largo de la historia que han realmente hecho experimentos y descubrimientos innovadores. Yo creo que son generalizaciones cuando se hacen, Mónica, que desde que se hacen se convierten en un paradigma, y tú ves en la clase y tú digas, me van a dar más problemas porque tengo más mujeres que hombres, o son más chispudos. En realidad, así como te decía de las edades, también hay diferencia en el género, en cómo pensamos las mujeres y cómo piensan los hombres, en cómo reaccionan y cómo reaccionamos las mujeres. O sea, no niego que hay diferencias. Sin embargo, en cuanto a poder ser buenos en el área de matemática, tenemos las mismas posibilidades. Para comentártelo y mostrártelo, tengo un par de comentarios que hacer. El primero es porque creo que se ha dado el paradigma. Y en realidad se da porque sí hay realidades tristes, al menos en nuestro país o en Latinoamérica todavía, duras, como por ejemplo que nuestras niñas se alimentan peor que los hombres. Cuando tú vas a la historia o a las cuestiones sociales y de hambre en el país, tú ves, por ejemplo, cuando hubo el problema de hambruna hace unos meses en Guatemala y se hizo el estudio en Chiquimula de qué pasaba, una mamá narraba en un video real, y estrujó mi corazón oír eso, decir que de lo poco que tenían para comer, merecía comer primero el marido porque salía a trabajar afuera. Después los hijos hombres porque lo acompañaban a él a trabajar afuera y se lo merecían. Y luego podía comer su hija mujer y al final ella si quedaba algo. O sea que ahí hay discriminación total hacia las mujeres, y si desde niñas se piensa así y nuestras niñas no han sido bien alimentadas, si todos los no alimentados en sus primeros 6 años de edad tienen una
una desnutrición crónica, imagínate las mujeres, Mónica. Y sin esa alimentación sana sus cerebros no funcionan igual. O sea que sí hay razón en que sean menos, de repente, con su medición de inteligencia menos alta o pues sean más malas en matemática. Pero hay razón, no han sido igual bien alimentadas o cuidadas. Por otro lado, si ya están en edad de trabajar y deciden quién va a la escuela, todavía lamentablemente en Guatemala muchas niñas no van. Ellas tienen que quedarse haciendo tortillas, comida, lavando ropa o atendiendo a los demás hombres de la casa, que sí pudieron ir a estudiar porque son hombres y ellos sí van a aprender. O sea, otra vez son paradigmas. Entonces, cuando vayan a la escuela, igual tienen menos oportunidades. O sea, que tal vez estoy siendo extremista, pero me parece que sí hay puntos que todavía son realidades en el país. En Guatemala, por ejemplo, en el colegio donde tenemos experiencia nosotros, podíamos ver o puedo recordar con facilidad que cuando nombrabas abanderados o premiabas gente para ir a las Olimpiadas de Ciencias, nunca fueron solo hombres, iban mujeres y hombres. En las banderas las llevan mujeres y hombres y los escoltan las escoltan hombres y mujeres, las banderas. Entonces me parece que son paradigmas que se rompen de acuerdo a las sociedades. Y para terminar, me encantó una vez algo que leí en un artículo en estadística que decía que en realidad había hombres bastante más inteligentes que las mujeres, pero que al hacer la gráfica era como un pico y habían pocos hombres sumamente muy inteligentes, pero que si nos miden los 6 a las mujeres, en la media somos mucho más consistentes en inteligencia que los hombres, porque sí hay hombres bastante menos inteligentes que los otros o que las mujeres. O sea que son cuestiones de ver cómo se analiza, ¿verdad? Y de repente hago este último comentario para estimular a todos los docentes y las docentes de nuestro país a que estimulen a sus alumnos y alumnas de igual manera, a que les den las mismas oportunidades de lucirse, de entender, y si tienen dificultad de entender, comprendan esas diferencias de género. Me parece muy interesante tus puntos de vista. Para concluir, ya que tú trabajas con recursos humanos, aparte de dedicarte a todo esto de la docencia, estamos realmente muy interesados en saber qué deberían de quedarnos a cada uno de nosotros como ser humano, no como un estudiante que tiene que ganar sus cursos, sino como ser humano en por qué es útil tener una buena base numérica, de qué me va a servir a mí en un futuro cuando ejerza una profesión este conocimiento. Bueno, te agradezco la oportunidad de hablar también desde el punto de vista de la gestión del talento humano, que es como lo que ahora hago, como tú decías. Me encargo de formar a la gente ahora, solo que a la gente a nivel de recursos y talento en una organización. Pero quiero decir que es muy importante hoy en día que sé que cuando hacemos evaluaciones, por ejemplo, de reclutamiento, para reclutar a personas desde el nivel operativo, desde lo básico en una organización, de alguien que te va incluso a hacer limpieza, por ejemplo, lo más operativo que puedas pensar. Una de las cosas que evaluamos es su capacidad numérica, es su estructura, es la forma en que pensó, si su inteligencia le permite crear con cierta estructura y responder a ciertos problemas. Y dentro de esas respuestas, dentro de esas competencias básicas para la vida, tenemos organizaciones incluso internacionales como USAID que te ha hecho entender que parte de lo básico que tenés que evaluar es si sabe sumar, restar, usar bien sus operaciones básicas, si sabe estructurar su pensamiento y resolver un problema. ¿Quién te enseñó a resolver problemas desde niño? Cuando tú en preparatoria o primer grado tú respondías o le pones a tus alumnos a resolver un problema, que haga razonamiento, operación y respuesta, que toque, que haga algo concreto, que luego lo dibuje y que luego pueda estructurarlo simbólicamente. Ese es el pensamiento del día a día, así vas a resolver los problemas. Entonces es muy importante, no digamos con la experiencia que también tengo ahora acá en la universidad, de escuchar y de ver a nuestros estudiantes, a nuestros graduados, buscar y anhelar ser innovadores, tener emprendimiento, llegar a hacer cosas grandes, y esas solo se logran a través de una estructura mental que seguro la matemática no puede dejar de dárselas desde que haces un problema de suma, que a veces uno mira muy sencillo, sí, pero tenía una estructura, no es por lógica que tú al juntar este número de paletas con este número de paletas, pero al juntarlo y contarlas, la lógica te lo puede indicar porque lo estás tocando y lo estás haciendo, y parece algo muy sencillo hacerlo en clase, o entender que eso es cúbico y que esto es lineal,
pareciera una cosa básica, pero si esa estructura está bien hecha en tu pensamiento, ya se va formando una base para tener pensamientos más profundos, para hacer estructuras que luego te ayuden a resolver problemas más grandes. Entonces es clave, pues, resumiendo mi respuesta, es una competencia básica, entender y saber matemática. Por eso sigue siendo parte de nuestro CNB en Guatemala, sigue siendo parte de todos los programas de formación elemental que enseñamos matemática. Lo único es que hay que enseñarla bien, hay que pasar por sus pasos básicos, no hay que dejar de tocar las cosas, de esquematizarlas o graficarlas, y luego de entenderlas analíticamente y poder hacer algo simbólico, confirmar tú que lo entendieron, que lo comprendieron, que lo asimilaron y que la persona, sobre todo, ya lo puede aplicar. Ok, muchas gracias. Con esto concluimos nuestra entrevista de esta tarde. Que tengan un buen día. Como docentes, ¿qué debemos de buscar para que los resultados de las pruebas estandarizadas de ministerio sean realmente favorables, no solo para los estudiantes, sino también para nosotros como nación? Importante, cada docente comprometido debería de analizar los resultados de sus propios estudiantes. Cada estudiante al inicio de año debería de realizar una prueba diagnóstica. ¿Con qué finalidad? Encontrar cuáles son las debilidades de sus estudiantes, saber cuáles son sus puntos fuertes, saber qué no tienen conceptos y en qué sí están favorables. ¿A qué llegaríamos con esto? Llegaríamos a tener la preparación correcta para cada uno de los niños, contextualizada en sus necesidades, sabiendo a qué queremos llegar y en qué nos beneficiaríamos, no solo como profesores, no solo para que los niños salgan bien, sino para que en un futuro contemos con profesionales capacitados que hagan más grande nuestro país.